Esta es una cápsula de semillas de petunia de color blanco. Aquí está la cápsula abierta y estas son las semillas. Un semillero y aquí coloqué las semillas. Ahora a esperar a que Dios primero germine. 14 días después, este es el resultado. Así van. Una belleza. Pasaron 5 meses aproximadamente y este es el resultado. Se marchitaron pocas, pero aquí están. Tengo 15 plantas, no, 18, más o menos. Entre 18 y 20, perdón. Esas son las que tengo y estas de aquí. Sacaron raíces aquí y ya están en sus macetitas. Solo que estas van a llevar un poquito más de tiempo para ya trasladarlas a la maceta que les quiero dejar. Tengo estas, pero estas ya están siendo atacadas por el oidio. Y esta es la más grande. De ahí le siguió esta. Están estas macetas recicladas, que es donde las voy a dejar. Estos son recipientes de cloro de 1 litro y las voy a dejar ahí. Me gusta cómo se ve. Entonces ahorita solo falta ver qué flores van a salir. Generalmente los colores que obtengo, morado, rojo y blanco. Entonces cuando vea qué colores son, les muestro el resultado. Pero por el momento así van mis plantas, entre 18 y 20. Aproximadamente mes 10 días, un mes 10 días pasó en la última actualización que les hice. Esta es la planta de donde salió la cápsula de semillas. En esa ocasión me había dado un par de flores y miren ahorita. Aquí vienen 2 botones. Aquí ya hay botones que ya se ha estado dando bastantes flores. Qué belleza. Entonces, de aquí sale la cápsula de semillas. De aquí. Entonces, aquí están unas de las que yo tenía aquí por semilla y ya crecieron bastante. Ahorita les voy a mostrar el resto. Así están las otras, miren, ya están grandes. De hecho me llevó una sorpresa. Ahorita les voy a mostrar. Aquí están estas dos ya. Estas 3 ya traen botón. Entonces vamos a ver qué colores salen aquí. Pero el punto es que no las he cambiado de maceta. Pero como están recibiendo la cantidad de luz que es requerida, pues están muy bien. Ahora, estas fueron las primeras que pasé a esta maceta, que miren cómo están ya, tan grandes, y si se dan cuenta pues hay mosca blanca ahí. Esta creo que ya está a punto de darme una flor. Y esta es una de las 2 grandes que les comento. Y así está. Miren lo que son las cosas. La planta original era blanca y pues ella se volvió. Aquí están las flores blancas. Entonces ahorita hay 3 flores aquí más un botón aquí. Están estas 2 de aquí
más el botón que está aquí. Pasaron 9 días y miren la sorpresa, son blancas. Del tiempo que tengo de trabajar con semillas de petunia, los colores que más me salían era lila, un par de tonalidades. Una vez me salió un rojo que la hoja y la flor era más pequeña que esta, y una blanca. Y en esta ocasión miren, tengo 4 blancas. De hecho, en los viveros donde que yo visito, las plantas que son más, los colores que son más difíciles de encontrar es el blanco y el negro. Pero este es increíble, 4 blancas. Entonces ahorita me faltan estos dos, estas 3 y 3 que tengo en otro lado, y esta. Esta está, si se dan cuenta, la hoja es distinta, está más compacta. Esta creo que puede ser otro color, creo que podría ser un rojo, pero no estoy seguro. Pero me llama la atención que la forma es distinta a las otras. Entonces vamos a ver qué sucede. Lo cierto es que yo quería 10 macetas negras y 10 blancas. Entonces miren pues, por el momento ahorita contando la planta original tengo 5 blancas. Miren, es una belleza. Pero como les repito, la cuestión aquí radicaba en que la cantidad del mismo color. Entonces, conforme avance el proceso de crecimiento, les haré una nueva actualización. Y es que miren, en esas macetitas me dio, vaya la otra blanca tuvo que ser en una maceta más grande, pero estas sí se vinieron en estas macetas. Pasaron unos días y ve, las 3 son blancas. Aquí esta ya trae un botoncito. Aquí hay otra. Y aquí está otra. Aquí. Entonces estas nos van a dar flor estando en esa macetita. Antes de pasarlas a su maceta como va. Pero solo quería mostrarles esto. Y otra cosa. Yo les había mencionado que esta notaba yo que era distinta a las otras. Pues miren la cuestión. Viene este botón de aquí, este de aquí, y aquí vienen 2. Entonces generalmente en cada parte viene una flor, pero aquí no. Aquí vienen 2 y aquí 1. Eso les quería mostrar. Entonces vamos a ver de qué color son. Yo creo que podrían ser rojos, pero no sé, aunque si aquí se dan cuenta, se ve como blanco. Bueno, vamos a ver. Les estaré mostrando cómo avanza. ¿Y qué les puedo contar? La que yo creí que era distinta a las otras, miren, es blanca. Ahorita llevo, ¿qué? 5, 6 de color blanco. Entonces yo les había comentado que yo tenía la intención de tener 10 de color blanco, porque es un color que es de los que es difícil de encontrar. Y esta es la primera vez que me pasa que obtengo muchas de un solo color. Entonces me ahorró el proceso de conseguirla, porque lo que yo iba a hacer es de la planta original iba a sacar los 9 esquejes, pero quería que creciera un poco más para poder hacer los cortes, que si no, miren pues, para Dios no hay nada imposible. Y aquí viene otro, y aquí está, todas son blancas, gracias a Dios. Entonces, para concluir este proceso, pues, ¿qué les digo? Todas son blancas. Quedan como 2 tal vez que no me han dado flor todavía,
pero todo apunta que es blanco. Miren aquí. Entonces ya el proceso que iba a utilizar yo con respecto a sacar las 9 de color blanco que quería a través de esqueje, ya no va a haber necesidad. Ya las tengo aquí. Esta es la planta principal. Miren cómo está. Bendito sea Dios, todo está sano. Hay un par de cositas que hay que trabajar, pero estos, cuando ya se pasen a su maceta, pues ya queda bien. Y ese es el resultado. Y esta, miren, esta se desbordó. Aquí trae más, aquí trae más. Viene este otro lado de aquí. Entonces ese es el proceso. Habrán algunas petunias de un color que se complique un poco al trabajar con esquejes, pero dándole la cantidad de luz que necesita se trabaja bien, y en el caso de las semillas pues siento que es más fácil. Entonces, como les digo, pues este es el proceso y así termino este mismo. Así que gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo nuevo contenido más adelante. Estimados amigos, hasta luego.